Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un libro que ahonda en una de las preguntas más grandes de la historia. Uf. ¿Por qué algunas naciones son tan ricas, mientras que otras permanecen atrapadas en la pobreza? Esa pregunta es fascinante porque va más allá de la simple economía, ¿no? Se trata de la estructura misma de las sociedades, sus historias, las instituciones que moldean sus destinos. Exactamente. Y el libro que vamos a analizar hoy es ¿por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Ajá. de Daron Acemoglu y James S. Robinson. Mm. Estos autores nos llevan en un viaje a través del tiempo Sí. y de los continentes, Ujú. analizando los factores que contribuyen al éxito o al fracaso de las naciones. Y déjame decirte que descubren ejemplos realmente sorprendentes en el camino. Ah, sí, sí. Uno de los más impactantes es la historia de Nogales, una ciudad dividida por una valla. Nogales, Arizona, en el lado estadounidense, disfruta de un nivel de vida significativamente más alto que Nogales, Sonora, justo al otro lado de la frontera en México. La diferencia es abismal. Sí. Esperanza de vida, niveles de educación, ingresos. Todo es enormemente diferente a pesar de la cultura y la geografía compartidas. Es como un experimento en la vida real, ¿verdad? La misma gente, los mismos antecedentes, Exactamente. pero separados por una frontera política y económica que parece marcar toda la diferencia. Totalmente. Y luego está la historia de las dos Coreas, norte y sur, una vez una nación unificada. Ajá. Ahora, mundos aparte en términos de prosperidad. Estos ejemplos resaltan un tema central del libro: Sí. el papel fundamental de las instituciones en la configuración de los resultados nacionales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El argumento central del libro gira en torno a dos tipos de instituciones, inclusivas y extractivas. Ujú. Las instituciones inclusivas, en ¿Cuáles? pocas palabras, crean un campo de juego nivelado, fomentando la participación, la innovación y una distribución justa de los recursos. Piensa en la Revolución Gloriosa de Inglaterra o el auge de Venecia como ejemplos principales. Precisamente. Hola. Las instituciones inclusivas fomentan un entorno dinámico donde las personas tienen incentivos para trabajar duro, invertir y crear. Ajá. La industria textil inglesa, por ejemplo, floreció gracias a instituciones inclusivas Sí. que protegían los derechos de propiedad y promovían el libre comercio. Y en el lado opuesto, Ajá. tenemos instituciones extractivas, sistemas diseñados para beneficiar a una pequeña élite poderosa a expensas de todos los demás. Extraen riqueza y recursos, sofocando el progreso y perpetuando la desigualdad. El Congo bajo el dominio colonial es un ejemplo trágico de instituciones extractivas en funcionamiento. Sí. Los poderes gobernantes, impulsados por la codicia, explotaron la tierra y su gente, dejando un legado de pobreza e inestabilidad. Qué ejemplos tan impactantes. ¿Y sabes qué más me llamó la atención? El libro también desacredita algunos conceptos erróneos comunes sobre el desarrollo nacional. Ah, sí. Por ejemplo, desafía la idea de que los países pobres son simplemente liderados por gobernantes incompetentes. Ya veo. Resulta que incluso los líderes bien intencionados pueden estar atrapados dentro de sistemas extractivos, lo que hace increíblemente difícil implementar cambios positivos. Exactamente. Y un ejemplo claro de esto es Kofi Busia, el primer ministro de Ghana, a principios de la década de 1970. Sí. Él entendía la necesidad de una reforma económica, pero se vio obligado a tomar decisiones que en última instancia beneficiaron a la élite política, incluso si perjudicaban al país a largo plazo. Sí. Es como estar atrapado en un círculo vicioso. Totalmente. Y esto me lleva a una pregunta clave. Ajá. Si las instituciones son tan cruciales, ¿cómo podemos promover un cambio positivo hacia sistemas más inclusivos? Es un desafío complejo, ¿verdad? Sin duda. Y el libro no ofrece soluciones fáciles, lo cual es comprensible. Cambiar las instituciones es un proceso complejo y multifacético que requiere un análisis profundo y un enfoque estratégico. Ya vemos. Y lo que es particularmente interesante es cómo los autores demuestran que pequeñas diferencias, aparentemente insignificantes, pueden llevar a caminos dramáticamente divergentes con el tiempo. A este proceso lo llaman deriva institucional. ¿Apliqué? Entiendo, es como si dos barcos zarparan del mismo puerto inicialmente en rumbos muy similares, pero con el tiempo
Sutiles diferencias en la navegación, tal vez influenciadas por las corrientes o los vientos, hacen que se separen. Ajá. Finalmente, terminan en partes completamente diferentes del mundo. Esa es una gran analogía. Y al igual que con los barcos, esas sutiles diferencias en las instituciones, quizás un Estado un poco más centralizado aquí, un poco más de poder para las élites locales allá, pueden acumularse durante siglos, dando forma a la trayectoria de una nación. Y luego llega una coyuntura crítica, ¿no? Un evento histórico importante o una sacudida que puede amplificar esas diferencias y llevar a un punto de inflexión decisivo. La peste negra, por ejemplo, tuvo un profundo impacto en Europa en el siglo IV. Diezmó a la población y alteró las estructuras sociales existentes. Pues la forma en que las sociedades respondieron a esta crisis varió drásticamente. En Europa occidental, las consecuencias de la peste debilitaron el feudalismo, allanaron el camino para instituciones más inclusivas, la mano de obra se volvió más escasa, lo que dio a los campesinos más poder de negociación, Ya veo. lo que eventualmente llevó a la decadencia de la servidumbre y al surgimiento del trabajo libre. Interesante. Pero en Europa del Este ocurrió lo contrario. Los terratenientes consolidaron su poder, afianzando aún más la servidumbre y los sistemas extractivos. Los autores utilizan este ejemplo para destacar cómo incluso un choque similar puede llevar a resultados muy diferentes dependiendo del contexto institucional. Otro ejemplo fascinante es la Revolución Industrial. Comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y aunque finalmente se extendió a otras partes de Europa, el ritmo y la naturaleza de su adopción fueron muy desiguales. ¿Por qué Inglaterra se convirtió en la cuna de esta ola tecnológica transformadora? Bueno, según Acemoglu y Robinson, Inglaterra tenía un conjunto único de instituciones inclusivas que fomentaron la innovación y permitieron que florecieran las nuevas tecnologías. Señalan cosas como derechos de propiedad seguros, un sistema político relativamente abierto y un marco legal sólido que fomentaba la inversión y la asunción de riesgos. Y es importante tener en cuenta que este proceso no estuvo exento de desafíos. Claro. La revolución industrial provocó una agitación social y económica masiva. Hubo resistencia por parte de aquellos que vieron amenazadas sus formas de vida tradicionales. Piensa en el movimiento ludita, esos trabajadores textiles que destruyeron la maquinaria en protesta por la pérdida de empleo. Claro, el libro cuenta la historia de William Lee, quien inventó la máquina de tejer medias a finales del siglo XVI. Esperaba que su invento revolucionara la producción textil, pero la reina Isabel se negó a concederle una patente, por temor a los disturbios sociales y al desempleo. Es un ejemplo clásico de cómo las élites poderosas, incluso cuando se enfrentan a innovaciones potencialmente beneficiosas, a menudo priorizan la preservación de su propio poder y el orden social existente. Exactamente. Y si avanzamos un par de siglos, vemos una resistencia similar a la industrialización en otras partes de Europa. El Imperio de los Habsburgo, por ejemplo, bloqueó activamente el desarrollo de ferrocarriles y fábricas porque temían los cambios sociales y políticos que podrían acompañar a un cambio hacia una economía industrial. Este libro realmente enfatiza la importancia de comprender la historia para comprender las complejidades del desarrollo. No se trata solo de economía, se trata de poder, política y la interacción de las instituciones durante largos periodos. Y eso es lo que hace que Por qué fracasan los países sea una lectura tan convincente. Nos obliga a cuestionar nuestras posiciones sobre por qué algunas naciones prosperan mientras que otras luchan. Nos anima a pensar críticamente sobre los sistemas y estructuras que dan forma a nuestro mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra comprensión de los desafíos globales contemporáneos? Bueno, para empezar, nos ayuda a ver que el desarrollo no se trata solo de invertir dinero en programas de ayuda. Se trata de crear el entorno institucional adecuado, uno que empodere a las personas, fomente la innovación y proporcione igualdad de oportunidades. Pero como hemos visto, cambiar las instituciones es increíblemente difícil, especialmente cuando las élites poderosas tienen un interés personal en mantener el status quo. Se requiere una combinación de factores, una sociedad civil fuerte, voluntad política y quizás incluso esas coyunturas críticas que pueden crear oportunidades para un cambio transformador. Y ahí es donde creo que el libro nos deja con un mensaje poderoso. Comprender el papel de las instituciones es esencial, pero es solo el primer paso. El verdadero desafío radica en crear y mantener sistemas inclusivos que beneficien a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Me parece que hemos destapado una paradoja. Si las instituciones extractivas tienden a obstaculizar el crecimiento, ¿cómo explicamos los casos en los que países con estos sistemas han experimentado periodos de expansión económica? El libro ahonda en esto, ¿no? Absolutamente. Acemoglu y Robinson argumentan que incluso bajo instituciones extractivas puede haber casos de crecimiento, pero a menudo es efímero e insostenible.
A esto lo llaman crecimiento extractivo. Es como exprimir el jugo de una naranja. Puedes obtener algo de jugo al principio, pero eventualmente llegas al límite de lo que esa naranja puede ofrecer. Exactamente. Piensa en la Unión Soviética a mediados del siglo XX. Experimentó una rápida industrialización bajo el gobierno de Stalin, sí, pero fue impulsada por el trabajo forzoso y un sistema altamente centralizado y extractivo. Eventualmente, este modelo se agotó, lo que llevó al estancamiento económico y finalmente al colapso de la Unión Soviética. El libro también proporciona ejemplos convincentes de cómo la búsqueda del crecimiento extractivo puede en realidad sofocar la innovación y el progreso tecnológico. Hablan del caso del Imperio Otomano, que a pesar de su vasta riqueza y poder, finalmente se quedó atrás de Europa porque su élite gobernante se resistió a la imprenta y otros avances tecnológicos que amenazaban su control sobre la información y el conocimiento. Es un recordatorio de que la verdadera prosperidad sostenida requiere algo más que una simple expansión económica. Requiere instituciones inclusivas que creen incentivos para la innovación, fomenten una amplia participación y permitan la destrucción creativa que a menudo acompaña al progreso tecnológico. Hablando de destrucción creativa, me impactó la discusión del libro sobre los blacks en la Inglaterra del siglo XVIII. Estos no eran simples criminales comunes, ¿verdad? No exactamente. Los blacks eran grupos de personas que se dedicaban a actos de destrucción de propiedad, como quemar pajares o destruir cercas. Si bien sus acciones pueden parecer vandalismo sin sentido, los autores argumentan que en realidad eran una forma de protesta contra las leyes injustas y la desigualdad económica. Se estaban rebelando contra un sistema extractivo que los mantenía empobrecidos y marginados. Resalta otro punto importante. El papel de la movilización política y social para desafiar las instituciones extractivas. A lo largo de la historia hemos visto innumerables ejemplos de personas que se levantan para exigir una mayor inclusión, rendición de cuentas y una distribución más justa del poder y los recursos. Y aunque estos movimientos no siempre tienen éxito, desempeñan un papel crucial en el impulso de las sociedades hacia sistemas más inclusivos. Piensa en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos o la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Estas fueron batallas largas y reñidas, pero finalmente condujeron a un progreso significativo hacia una mayor inclusión e igualdad. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si aceptamos la premisa de que las instituciones inclusivas son clave para la prosperidad, ¿qué podemos hacer para promoverlas, especialmente en partes del mundo donde los sistemas extractivos siguen estando profundamente arraigados? Esa es la pregunta del millón. El libro no ofrece soluciones simples. Y con razón. Cambiar las instituciones es un proceso complejo y multifacético. No existe un enfoque único para todos. Pero sí nos proporciona un marco para pensar en posibles caminos hacia el cambio. Destaca la importancia de empoderar a las personas, fomentar la educación y crear espacios para el diálogo y la participación. También subraya la importancia de comprender el contexto histórico y reconocer que el cambio a menudo ocurre de manera incremental, a través de una serie de pequeños pasos en lugar de grandes revoluciones radicales. ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que te acompaña mucho después de terminar de leerlo. Nos desafía a ver el mundo a través de una nueva lente, una que reconoce el profundo impacto de las instituciones en nuestras vidas y nuestros destinos colectivos. Es un llamado a la acción, una invitación a participar en la lucha constante para crear un mundo donde la prosperidad se comparta, no se acumule, y donde las oportunidades estén disponibles para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Y al concluir esta inmersión profunda, creo que es importante recordar que incluso ante desafíos desalentadores, siempre hay esperanza. La historia humana es un testimonio de nuestra capacidad de innovación, resiliencia y la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Al comprender las fuerzas que dan forma a nuestras sociedades, podemos convertirnos en ciudadanos más informados, defensores más efectivos y participantes más activos en la construcción de un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en ¿por qué fracasan los países? Esperamos que la hayan encontrado tan estimulante como nosotros. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan luchando por un mundo mejor.